Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga ricamente. Un saludo muy cariñoso en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La predicación la estaré basando en el libro de Hebreos, el capítulo 1 y los primeros 4 versículos. El tema es la voz de Dios y el título del sermón es Escuchando a Dios en tiempo de crisis. Yo creo que siempre debemos estar escuchando la voz de Dios, deseando que Dios nos hable y obviamente hablando con Él. Una comunión que debemos tener los seres humanos y especialmente los cristianos. Sin embargo, en tiempo de crisis es cuando más anhelamos escuchar la voz de Dios, porque Él siempre va a tener algo divino, maravilloso, algo especial que compartirnos cuando luchamos en medio de las pruebas de la vida. Señor, gracias por esta oportunidad que me permites compartir el tesoro de tu palabra y me encomiendo, Señor, en tus divinas manos a la dirección de tu Santo Espíritu y que este mensaje sea llevado a aquellas personas que están tal vez viviendo una crisis de enfermedad, de muerte, de inseguridad, de desesperanza. Que esta palabra tuya, Señor, llegue a sus corazones y les des la fortaleza y el aliento que necesitan y la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos viviendo un tiempo de muchas dificultades, una gran crisis por causa de la pandemia, porque los contagios y las pérdidas humanas han ido o continuado en aumento, pero también, gracias a Dios, crecen las esperanzas de que la vacuna pronto va a llegar a una mayor cantidad de personas que lo han recibido o las personas que lo han recibido hasta este momento, y eso va a ayudar para que pronto, para la gloria de Dios, podamos volver a una nueva normalidad, que podamos juntarnos, adorar en los templos con toda libertad y lo más maravilloso, que como familia, como hermanos, padre, hijo, nieto, podamos abrazarnos y besarnos, ya que muchos de nosotros hemos tenido esa gran limitación para poder protegernos de este virus. Dios en toda esta tragedia no se ha quedado callado, porque su presencia y su palabra poderosa siempre ha estado ahí para darnos el ánimo, el consuelo, la fortaleza emocional y espiritual en los momentos más cruciales, cuando se ha necesitado más palabra de Dios. Muchas son las maneras en que el Señor usa para hablarnos y mostrarnos su voluntad en los momentos más difíciles. Los cristianos podemos dar testimonio de que la voz de Dios se puede oír cuando la buscamos, cuando la pedimos, y Él nos habla. Dios nunca está callado. Si hay una persona que está interesada en hablar con el ser humano, el hablar con nosotros, hermanos, es Dios. Dios siempre ha estado interesado en hablar con el ser humano. Aunque algunas personas dicen, no me interesa hablar con Dios. Pero déjeme decirle que Dios le ama y sigue interesado en manifestarle su amor y su presencia. Desde la primera tragedia que sucedió en este mundo, y me refiero a Adán y Eva cuando ellos vivían en el huerto del Edén, y lamentablemente decidieron desobedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, cayeron en pecado y por desgracia murieron espiritualmente y años después murieron físicamente.
Pero en ese momento que ellos pecaron, Dios vino a buscarlos, descendió al huerto del Edén, les habló, los buscó, los llamó para darles dirección, cómo debían actuar a partir de ese momento y también la noticia, tristes noticias de las consecuencias por causa de su pecado. El escritor de el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8 al 10, lo describe con estas palabras. Y oyeron la voz de Jehová, que oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Como la voz de Dios en ese momento, por causa del pecado, causó un temor en el corazón de ellos, cuando nunca habían experimentado ese sentimiento, esa sensación. Mas Jehová llamó al hombre, otra vez le habló, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz. ¿Cómo respondió Adán? Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, desde esta primera situación trágica del ser humano, Dios lo viene a buscar y le habla. Así es con nosotros. Dios siempre está dispuesto en buscarnos y en hablarnos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos al final de su ministerio que en este mundo ellos iban a tener angustias, tribulaciones, pesares, sufrimientos, mortificaciones y muchas otras situaciones difíciles en sus vidas. Y hermanos, esa es una realidad que nosotros no podemos negar, especialmente en este último año. La aflicción y el dolor ha tocado muchos hogares, pero Dios no se ha quedado callado, porque siempre su palabra ha sido el mayor consuelo para las familias que están en sufrimiento. Hermano, Dios no se puede estar callado. Dios siempre va a buscar la manera de hablarnos, de buscarnos y de traernos consuelo. Cuando Lázaro murió y Marta y María y los judíos lloraban, sufrían, la Biblia dice que Jesús lloró y se estremeció en espíritu, pero le dio la promesa de que Lázaro iba a resucitar. Les habló. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Esta es la voz de Dios que todo el mundo debe creer. El Señor dijo, estas cosas os he hablado a vosotros para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor nos dice que debemos confiar en Él. Él dice, yo he vencido al mundo. Con estas palabras finales en este versículo, el Señor está diciendo que Él tiene todo el poder absoluto en este mundo. Y no hay nada que le acontezca a usted y a mí, hermano, hermana, que el Señor no pueda vencer. Él vence las tormentas de la vida. Él quita el sufrimiento. Él trae nuevas esperanzas. Porque su palabra es poder. Y usted tiene que escuchar la voz de Dios si quiere tener paz en su propia vida. Hay dos aspectos importantes en la comunicación divina. La primera es que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y la segunda es que Dios nos continúa hablando por medios diferentes. Entonces vamos a ver el primer aspecto. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Qué importante, ¿no? El escritor de Hebreo nos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y usted dice, ¿y cómo yo no lo he oído?
Pero el Espíritu Santo inspiró al escritor de Hebreos para que nos diera este mensaje y lo creyéramos, que Dios nos ha hablado de muchas maneras y nos continúa hablando en el presente. Dicen los primeros 3 versículos o 2 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, podemos decir que Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces. No es una, 2 veces, no, muchas veces. No solamente con esta persona o con esta, no, con muchas personas. Lo que el escritor de Hebreos nos dice es que Dios siempre ha estado interesado en comunicarse con todos los seres humanos desde el principio de la creación, ya lo expliqué anteriormente. Y la primera parte del versículo nos afirma que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Y esta sección del versículo lo que nos está diciendo es que a través de todo el Antiguo Testamento los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron la voz de Dios para el pueblo de Israel. Y luego dice que en los postreros días habló a través de su Hijo. Hermanos, el Señor Jesucristo nos habló, y especialmente a la cultura de hace 2000 años, y tenemos registradas sus palabras en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios habló, y vean lo interesante y maravilloso, que Jesucristo es la palabra encarnada, el verbo se hizo carne. Dios habló en el Antiguo Testamento, escucharon la voz de Dios, pero no lo vieron. Pero a partir de los evangelios de la era cristiana, esa palabra se hizo carne en la persona de Jesús y le vieron hablando, predicando, aconsejando, trayendo fortaleza, trayendo ánimo, haciendo milagros por el poder de su palabra. Cuando Jesús habló, sus palabras fueron palabras de poder y palabras que dieron vida. Y posteriormente el Señor Jesucristo, pues ya conocemos las cartas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, etc. Debemos hacer una pregunta. ¿Por qué Dios siempre ha querido hablar con nosotros? ¿Por qué Dios siempre quiere hablar con el ser humano? Y voy a hacer la pregunta más personal, hermano, hermana, y usted, amigo que me ve. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios le quiere hablar? Tal vez usted dice, yo no estoy interesado. Eso no es problema para Dios. Dios está interesado en hablarle a todas las personas del mundo. Algunos responden, otros no responden. Pero Dios no cambia. Una de las razones principales por las cuales Dios quiere hablarle a usted es porque Dios le ha amado desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es eterno, es infinito, y Dios quiere comunicarle a usted que Él le ama. Aunque usted diga, a mí nadie me ama, Dios que le creó a usted, Dios le ama. Y la segunda razón por la cual Dios quiere hablar con usted, y usted necesita oír la voz de Dios, especialmente en este tiempo de crisis, es porque Dios tiene un plan perfecto para su vida. Y Dios ha andado detrás de usted si todavía usted no le ha respondido. Porque Dios quiere comunicarle su amor y el plan perfecto para su vida, para que usted sea feliz en este mundo junto con su familia y para que usted tenga una eterna felicidad en su cielo.
El apóstol Pablo lo presenta de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, el plan perfecto, dice Pedro, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano cristiano, ¿está usted caminando en la voluntad de Dios? ¿Está usted consciente de que Dios está llevándolo en el cumplimiento del plan perfecto para su vida? ¿Está caminando usted en ese plan de Dios? ¿Está usted en el centro de la voluntad de Dios? Si es así, yo lo felicito, continúa adelante, no desmaye a pesar de la crisis, no desmaye a pesar de las adversidades, porque el Señor Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Y sabe una cosa, nuestra victoria está en Cristo hemos vencido el mundo. Ahora, si usted desea oír la voz de Dios, porque usted dice, yo no la he oído, debe tener una relación con Él, y esa relación usted la puede obtener a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Para poder llegar al Padre y tener una dulce comunión con Él y escuchar su voz, usted tiene que ir a través del Señor Jesucristo. Y cuando eso suceda, cuando usted ya tenga ese pacto con el Señor Jesucristo y usted siente ya que verdaderamente el Espíritu de Dios está en su corazón y usted se siente ya confortable y seguro que usted habla con Dios, es cuando usted debe procurar crear una relación, confianza con el Señor, por el diario, comunicarse con Él, y eso le ayudará a aprender a cómo escuchar la voz de Dios, que esa voz es segura y confiable. La voz de Dios es segura y usted puede confiar sin ninguna duda. Como decimos a veces en el argot popular, podemos confiar en Dios con los ojos cerrados. Por eso el proverbista en el capítulo 3 de Proverbios, del versículo 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate, confía, deposita tu confianza en el Señor con todo su corazón, pero hace una advertencia, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en ti. No digo que no debes tomar decisiones, sí, hay que tomar decisiones, pero fíate de Jehová para que te dé la dirección a la hora de tomar decisiones. Toma en cuenta a Dios. No te fíes solamente en tus conocimientos, en tus decisiones humanas. Debemos confiar en Jehová con todo el corazón, porque Él es la única persona en la cual nos podemos apoyar en todas las circunstancias de la vida, sean negativas o positivas. Y el segundo consejo es que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. No solamente a veces sí, a veces no. En esto que voy a hacer, pues no necesito hablar con Dios, pero en esto, como lo veo muy difícil, no, ahora sí voy a pedir el consejo de Dios. No, fíjate de Jehová con todo tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, tu vida, tus decisiones, tu andar diario. ¿Por qué razón? Porque Dios es sabio. Dios conoce tu futuro. Nosotros no conocemos el futuro. No hay nadie que conozca el futuro. Mentira del diablo. Porque el Señor es el Todopoderoso. Y el que quiere guiar tu vida con su sabiduría para que usted pueda caminar y conocer el plan perfecto que Dios tiene para usted o para cada persona. El profeta Isaías lo describe
muy acertadamente en el capítulo 55 y los versículos 8 y 9. El profeta estaba inspirado por Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Esas son palabras de Dios. Isaías solamente fue el escritor. Y él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que el Señor nos está diciendo es que su conocimiento, que su sabiduría es más que la sabiduría humana y que la vida de Él, su andar diario, eterno, es más alto que nuestros caminos, que nuestra vida, que nuestro andar. Dios sabe cómo debemos caminar mejor en esta vida, porque Él es Dios y porque Él es el que está trazando nuestros caminos, llevándonos en la dirección correcta hasta que lleguemos al cielo. Estamos en una jornada terrenal, en el caminar de la vida, y un día terminaremos cuando Él nos lleve al cielo. Pero mientras tanto, el Señor Jesucristo desea caminar con nosotros a nuestro lado e irnos hablando en todo momento para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Y luego, el segundo aspecto importante es que Dios nos continúa hablando de diferentes maneras. Para los cristianos, la Biblia es el canal, el medio principal por el cual Dios se comunica con nosotros. Mejor que el celular, mejor que las computadoras, que las tablets, mejor que el internet. Dios siempre se ha comunicado con nosotros. Primeramente, la voz audible. Y como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra más segura, la palabra de Dios, escrita en un libro que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. En ella encontramos todo lo necesario para la salvación, para el perdón de los pecados y la vida eterna para el ser humano. Amigo, como cristiano, ya usted sabe esta verdad. Pero si usted no conoce la Biblia, en la Biblia usted va a encontrar todo lo necesario para su salvación. Ningún otro libro va a contener esta verdad absoluta. Ningún libro. Porque el libro que contiene esta verdad es la palabra de Dios. En ella también usted va a encontrar todos los consejos necesarios para la vida presente y futura. Las Sagradas Escrituras contienen toda la verdad de Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Cuando Él dijo la verdad, es la verdad absoluta. En Él no hay mentira. Y las Escrituras es la palabra de Él que fue puesta en un documento que tenemos en este día y que podemos ir a las Sagradas Escrituras en todo momento. Las Sagradas Escrituras, valga la redundancia, es inherente y es inefable. Eso significa que no tiene errores y que no puede fallar. Lo que Dios dice en su palabra no puede fallar, porque es verdad. Porque si el ser humano dice que la palabra de Dios no es verdad y que la palabra de Dios falla,
esa persona está diciendo que Dios no es Dios. Pero la Biblia dice que Dios es todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer, que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Y por eso tenemos que confiar en Él. La oración también es otro medio por el cual Dios nos habla y también nosotros hablamos con Él. Es muy importante que cuando Dios nos está hablando a través de la Biblia, y especialmente ahora a través de la oración, es necesario que nosotros le prestemos atención a lo que Él nos está hablando. Y usted dice, ¿y voy a escuchar la voz de Dios audible? No sé, yo nunca la he escuchado. No digo que Dios no pueda hacerlo. Pero sí he escuchado la voz de Dios en mi corazón. Porque el Espíritu de Dios habla a mi espíritu, a mi corazón. Porque Dios me habla a la mente. Porque Dios se comunica conmigo, como se comunica con todos los cristianos. Pregúntele a los cristianos y le van a decir lo mismo. Cuando yo estaba orando, sentí que Dios me hablaba, sentí la presencia de Dios. Cuando yo estaba meditando, reflexionando en la palabra, pude sentir que ese versículo era para mí, que Dios a través de ese pasaje bíblico, Dios me estaba hablando, se estaba comunicando conmigo. Y yo pude sentir que Dios en ese momento estaba ministrándome, consolándome, animándome, dándome dirección, estaba dando la respuesta que yo le estaba pidiendo en oración. Hermanos, Dios nos ha dado a los cristianos un gran poder y ese poder es el poder de la oración, porque Dios habla en medio de la oración. Y podemos decir los cristianos, amén. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24 dijo, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Sus propias palabras. Ahora podemos decir cualquiera que oye estas palabras de las sagradas escrituras y las hace, dice, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Entiende el significado? ¿Quiere ser un hombre, una mujer sabia? Edifique su vida y la de su familia con el fundamento de la palabra de Dios. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Dichosos, dice el Señor, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y luego el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y un versículo que es muy común para nosotros los cristianos es Jeremías 33:3, cuando él dice, clama a mí y te responderé. Clama, háblame. Y el Señor dice, y yo le hablaré. Y esto lo hacemos en oración. Y el Señor dice, y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. El Señor está haciendo, está prometiendo, está diciendo que en medio de la oración, Él muchas veces hará milagros en nuestra vida cuando le creemos. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en oración, por supuesto, la referencia del Señor Jesucristo es que cuando oremos, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Él, el Señor Jesucristo dice, en respuesta a nuestra oración, yo lo haré. El mismo Jesús dice, yo responderé a vuestras oraciones. Jesús nos habla en medio de la oración. En tercer lugar, el Espíritu Santo de Dios nos fue dado como un consolador y a través de él escuchamos la voz de Dios. A través de él
Él se comunica, toma nuestras necesidades y las comunica al Padre Celestial. Cuando oramos, dice Pablo, muchas veces no tenemos palabras humanas. Por eso dice que el Espíritu gime dentro de nosotros, toma nuestras necesidades en ese momento de oración y las presenta a nuestro Padre Celestial. Las circunstancias y otras personas también pueden ser la voz de Dios para nosotros, o Dios puede usa las circunstancias y otras personas. Hay momentos cuando parece que todo marcha muy bien en la vida y usted dice, todo me va bien, todo marcha bien, parece que no hay nada que me preocupe, pero de un pronto a otro, se presenta un gran problema, una gran adversidad, algo que usted dice, yo nunca pensé que esto iba a llegar a mi vida. Quizás estas circunstancias adversas, problemas, sufrimientos, fueron permitidos por Dios para llamar su atención con un propósito. Dios lo permitió. Por lo general, nuestra primera reacción es, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Cuando la pregunta tal vez más sabia sería decirle a Dios, Señor, ¿qué deseas enseñarme? ¿Qué debo aprender con esta experiencia dura, difícil? Y el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que aman a Dios, está su relación fuerte con el Señor Jesucristo, confía en Él, como dice el proverbio, el escritor de Proverbios, fídate de Jehová de todo tu corazón, porque los que aman a Dios, todas las cosas, esto incluye las negativas como las positivas, nos ayudan a bien. Y dice Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados por Dios a una relación íntima y perfecta con Él, y el Señor sigue llamando al mundo, a aquellas personas que todavía no le han aceptado y le han rechazado. Cuando Dios nos habla, siempre es para bien, aunque algunas veces las decisiones de Dios van a causar un poco de aflicción, no van a ser de nuestro agrado, pero siempre es para bendecir nuestra vida, para bendecir su vida. Recordemos que Él siempre está moldeando la vida, el carácter de cada persona conforme a la imagen de Cristo, conforme al carácter del Señor Jesucristo. Entonces a veces Él tiene que tratar para poder lograr ese objetivo, que usted sea una mejor persona, un mejor creyente, un mejor cristiano. El Señor tiene que tratar con su orgullo, tal vez con su vanagloria, con su falta de espiritualidad, aunque usted es cristiano, pero no es muy espiritual, está un poco alejado del Señor, ha descuidado su vida espiritual y la de su familia. O tal vez hay un pecado en su vida y Dios quiere tratar con ese pecado, que la persona lo abandone. Hasta que la persona no cambie su actitud negativa, su manera de pensar, o no se aparte del pecado, hermano, hermana, o tal vez usted no es cristiano, Dios trata directamente con el pecado en la vida del creyente y del no creyente. Están ustedes responder y decirle, Señor, ya, gracias, Señor, ya entendí, gloria a Dios, perdóname, Señor, me arrepiento, ahora voy a caminar conforme a tu voluntad, gracias por llamarme la atención. Hermanos, el Señor nunca se queda callado. El Señor siempre está dispuesto a hablar con usted. Dios se está manifestando todo el tiempo. Y podemos decir que especialmente en este tiempo de crisis, Dios está presente,
Dios está a su lado, Dios está tratando de hablarle, abra los oídos y dígale, como dijo el profeta Samuel, Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo estoy seguro que Dios le va a hablar y le va a dar dirección. Que el Señor les bendiga ricamente en este día.